Buenas tardes, mis amigos. El Cristo en mí bendice, honra y saluda al Cristo en cada uno de ustedes en esta hermosa tarde, 5 de marzo, donde vamos a estar dando nuestra clase de Cuaresma de renunciación y vida. Vamos a estar unificando esas dos clases para seguir viviendo nuestra Cuaresma verdadera. Y vamos a iniciar dando lectura a nuestra palabra diaria de hoy, que su palabra clave nos dice renovación. Y su afirmación dice: me cuido con amor. Hoy tomo tiempo para mis prácticas de renovación. Escojo actividades que me fomentan mi paz mental, mi vitalidad y hacen que esté más receptivo a la presencia de Dios. Puedo cuidar mi cuerpo con ejercicios, comidas saludables y momentos en la naturaleza. Oro y medito para estar en armonía espiritualmente. Cuando establezco cambios positivos o trato nuevos enfoques, mi mente, cuerpo y espíritu se renuevan. Es como si el sol iluminara mi sendero con un nuevo fulgor. Una nueva conciencia se despierta en mí. Es como si el sol se iluminara e iluminara mi sendero y un nuevo fulgor se despierta en mí. Frase importante, por eso se la repetí. Una nueva conciencia se despierta en ti y en mí. Recuerdo que el sol siempre brilla, aún en los días más nublados. La luz de Dios mora en ti y mora en mí, incluso cuando no estoy consciente de ella. Me renuevo cuando me armonizo con la presencia de Dios y gracias a ello mi luz divina brilla radiantemente. Y esta palabra diaria está inspirada en Salmos 133:3, que nos dice: sea siempre bendito nuestro Dios, alábenlo a toda hora, alábenlo ahora y siempre. Amigos, esto es importantísimo. Cuando nosotros oramos, meditamos y dedicamos tiempo a Dios, despertamos esa conciencia en cada uno de nosotros y el sol vuelve a brillar. Nunca ha dejado de brillar, pero nosotros pensamos que no está brillando, o porque está nublado o porque sencillamente nos sentimos tristes. Ese sol ilumina nuestro sendero cada vez que tú y yo despertamos a esa nueva conciencia que es en cada uno de nosotros, y somos grandemente bendecidos. Y ahora vamos a dar lectura a nuestro folleto de Cuaresma, viernes 5 de marzo del 2021. Libero cualquier sentimiento de preocupación. Hace varios años, una firma de seguro produjo un comercial en el que aparecía un perrito con su apreciada posesión, un hueso. El perrito está tan preocupado de que algo le suceda a su hueso que lo esconde. Luego vuelve a buscarlo, lo entierra e inmediatamente lo desentierra. Incluso alquila una caja de seguridad para el hueso, pero finalmente vuelve a buscarlo. No puede dormir por la noche porque está preocupado por su apreciada posesión. ¿Cuántos de nosotros nos pasan esas cosas del perrito? Aún con lo divertido y lindo de este comercial, ilustra perfectamente uno de los principales obstáculos que logra la paz interior. Esos obstáculos que nosotros tenemos para lograr nuestra paz interior. ¿Cuál es? La preocupación. Por eso nuestro amado Miguel escribió esa canción: no te preocupes, solo te ocupas.
Preocuparse significa estar ansioso o preocupado. En su origen latín, la palabra significa ocupar el pensamiento en algo que puede ocasionar desasosiego. En su origen en inglés, worry proviene de una palabra anglosajona que significa estrangular. Cuando permitimos que nuestras mentes se preocupen por las decisiones pendientes, la preocupación por lo que puede suceder o los sentimientos de incapacidad para afrontar un desafío, nos sometemos a una enorme cantidad de estrés. La preocupación se vuelve especialmente frecuente en tiempos turbulentos, porque se centra en lo que podría suceder o en lo que no puede suceder. La preocupación nos hace visualizar lo que no queremos en nuestra vida. Es una apropiación indebida de nuestro hermoso don de la imaginación. También demuestra falta de fe. Y esta reflexión está inspirada en Mateo 6, 27, 28, que nos dice: ¿y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Como nos dice esta reflexión, cuando nosotros nos preocupamos, nos llenamos de estrés, nos llenamos de ansiedad y obviamente vamos a visualizar lo que no queremos. Y como no lo queremos, pero estamos estresados, centrando nuestros pensamientos en eso que no deseamos, ¿qué va a pasar? Es lo que vamos a traer a manifestación. Porque a lo que se resiste, persiste. Y los cuadros mentales que yo hago de temor, de miedo, esos son los que voy a traer a manifestación. Y como dice, eso debilita nuestra fe, mal usamos nuestra imaginación y todo se vuelve un caos. Por lo tanto, no te preocupes, ocúpate de lo que tú puedes hacer. Lo demás, déjalo en manos de quien todo lo puede. Dios, nuestro Padre, Madre Dios, quien se encarga de todo, absolutamente todo, porque para Él nada es imposible. Y tú y yo somos grandemente bendecidos cuando reconociendo y sabiendo estas cosas somos capaces de hacerla. Dios nos bendice rica y abundantemente. En este momento quiero que después de haber hecho nuestras lecturas vamos a cerrar nuestros ojos por un momentito, sencillamente para entregarnos a nuestra divinidad. Vamos a tomar una respiración profunda. Vamos a exhalar el aire y vamos a reconocer que aquí ahora hay una sola presencia, un solo poder, un solo bien, Dios, el bien omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y a ese bien entregamos esta actividad, entregamos nuestras mentes y nuestros corazones, reconociendo que de nosotros mismos nada podemos, que el Cristo divino y viviente que en nosotros mora, hace la obra. Te damos gracias, Padre, Madre Dios, por el cumplimiento de cita divina en nuestras vidas. Te damos gracias porque reconocemos que aquí ahora tú estás al control de esta clase, que juntos podemos declarar de tripa y corazón, con mente abierta y corazón receptivo: gracias Dios por una buena clase. Gracias Dios por una buena clase. Amén, amén y amén. Dios les bendice. Y bien, ahora sí vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, que es renunciación. Y vamos a comenzar explicando lo que el señor Fillmore nos dice de lo que es la renunciación. El señor Fillmore dice que la renunciación es dejar ir los pensamientos viejos para que los nuevos puedan encontrar lugar
en nuestra conciencia. Él nos dice y nos ilustra el concepto de la renunciación con la entrada y salida de agua en un pozo. Él nos ha dicho en su libro Guarda una Cuaresma Verdadera y en el mismo de los 12 poderes, que la renunciación a veces se llama eliminación. Muchas veces la conocemos como la eliminación. Y se encuentra en la parte baja del abdomen. Y su función es eliminar los pensamientos erróneos de la mente y el desecho del cuerpo. El señor Fillmore nos dice en la página, 193 de mi libro, que es un librito un poquito más viejo, en la de ustedes pues puede ser que lo tenga en otra página, en el párrafo, específicamente en el párrafo 4, él nos dice que la doctrina o la enseñanza del Maestro Jesús son esperanzadoras, porque Él vino para hacernos plenamente conscientes de la vida abundante, del perdón verdadero como redención del pecado o el pensamiento de error y la victoria de la muerte y la tumba vacía. Por lo tanto, negar el poder del perdón creyendo en la condenación es una carga muy pesada para todos los que creen que sea así. Todos los que creen que el pecado, que la condenación, que no existe el perdón, él dice que es una carga muy pesada para los que creen en ello, para los que niegan que el perdón y la condenación son algo que nos va a perdurar para toda la vida. Él nos dice también que la ley es la única verdad y que la verdad es todo, y la verdad es que todo es bueno, amigos. Todo es bien. Y si todo es bueno y si todo es bien, no hay lugar entonces que no sea bueno y que no sea bien. No hay poder ni verdad en el pecado o en el pensamiento de error, como lo llamamos en Unity. No, si el pecado fuera verdad, como lo dicen, por lo menos como lo dice nuestra iglesia tradicional, y no hubiese bien, entonces el pecado no se podría perdonar y esa condenación sería eterna. ¿Me doy a entender? Porque es que no hay poder ni verdad en el pecado. Porque si el pecado fuera verdad, no podría ser perdonado. Y esa condena nos va a perdurar para toda la vida. Cuando nosotros hacemos uso de esta comprensión espiritual, que es parte de nuestra herencia divina, nosotros estamos distinguiendo lo real y lo verdadero y estamos activando esa luz que se haga en nosotros para nosotros entender perfectamente lo que nos quiso decir el Maestro cuando dijo: el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra para perdonar los pecados. Y eso lo encontramos en Mateo 9:6. Y eso podemos interpretarlo cuando esa luz se hace en cada uno de nosotros y podemos distinguir lo real de lo verdadero, haciendo uso de esa comprensión divina que es en cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es en ti y en mí ese poder que está en nosotros para diferenciar la verdad del error o la verdad del pecado. Lo que le da es eso que le da autoridad o nos da autoridad para nosotros liberar el alma de ese concepto de pecado o de pensamiento de error. Y
nuestro cuerpo se libera de enfermedades, de los efectos que esos pensamientos de error traen a nuestro cuerpo, y nos liberamos también de esos pensamientos. O sea, que el Hijo del Hombre es eso en nosotros, que tiene todo el poder para que nosotros podamos diferenciar la verdad del error. Es eso que nos da autoridad, que nos da poder para nosotros liberar el alma de esos conceptos de pecado o de error. Y asimismo liberamos nuestro cuerpo de las enfermedades que son producto de esos, o son el efecto de esos productos, pensamientos de error. Espero que me haya dado a entender. Ok. A través de la comprensión espiritual, el yo soy, nuestra individualidad, el Cristo en nosotros. Fíjense ustedes todos los nombres que tiene. A través de la comprensión espiritual, conocida como el yo soy, conocida como nuestra individualidad, conocida como el Cristo en nosotros, nosotros perdonamos. Eso en nosotros, esa divinidad en nosotros, dona, regala perdón, regala, cambia la verdad por el error y ordena nuestra mente y sana nuestro cuerpo. Cuando el hombre comprende el poder que tiene el Cristo en él, se pone en armonía con la verdad del ser, y la ley borra absolutamente todas sus transgresiones. Fíjense ustedes qué maravilloso es comprender el poder que tiene el Cristo en cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros comprendemos eso, cuando esa luz se hace en cada uno de nosotros, nosotros podemos realmente ponernos en armonía con esa verdad de nuestro ser. Y la ley borra todas nuestras transgresiones. En la lectura bíblica, en la lectura complementaria que tiene esta clase, el señor Fillmore nos lleva a la filosofía de la negación y nos deja saber que nuestros antepasados pensaron que todo lo que no estaba en armonía con el bien que es Dios se mostraba en sus cuerpos y en sus asuntos. Fíjense ustedes desde cuándo viene esa quimicalización. El señor Fillmore nos lleva a ella y nos dice que nuestros antepasados creían firmemente en eso, que todo lo que no estaba en armonía con el bien que Dios es, se mostraba en nuestros cuerpos y hasta en nuestros asuntos. Es por eso que la idea del pecado y de la condenación por pecar, de ahí es que viene esa idea del pecado y de ser condenado precisamente por las consecuencias que trae el pecado. El pecado, que tú y yo sabemos en Unity, es ese pensamiento de error, ese pensamiento de condena que cada uno tenemos en un momento determinado. Esos pensamientos de error son lo que nuestra iglesia tradicional llama el pecado. Nosotros hemos heredado esa conducta de error de nuestros antepasados y tenemos que trabajar con la negación. Porque desde que nosotros estamos pequeñitos nos están hablando de eso, del pecado, de la condenación. Entonces nosotros tenemos que trabajar con eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice el señor Fillmore que a través de la negación, para que nuestra conciencia sea restaurada y tener una percepción clara espiritualmente. Nosotros tenemos que borrar esa conciencia de error y trabajarla a través de la negación
para que nuestra conciencia sea restaurada a su clara percepción espiritual, a su origen espiritual. Por eso yo particularmente digo que nosotros no nacimos con pecado original, como dice la iglesia tradicional. Nosotros solamente nacimos con virtud original, con virtud espiritual, no con pecado original. Y eso es lo más importante. Cuando nosotros comprendemos que la conciencia se ha alejado del principio que es Dios y ha creado imágenes que se manifiestan como enfermedad, como carencia, como limitación, pero que al mismo tiempo esa conciencia tiene el poder para destruir esas imágenes que ha creado, esas imágenes defectuosas, nos sentimos más tranquilos. Y esto solamente lo podemos hacer a través de ese Cristo en nosotros, como les decía al principio, a través de ese Espíritu de verdad que es en cada uno de nosotros. De modo que tú y yo tenemos que reconocer que hay un recto pensar que es el que nosotros tenemos que manifestar para poder llevar a cabo una conciencia donde tú y yo tenemos el poder y el dominio de ese origen espiritual del que yo le hablaba ahorita. Nosotros nacimos con origen espiritual y cuando nosotros tomamos conciencia o comprendemos, llega a nosotros esa comprensión de que nos hemos alejado de ese principio que es Dios y que por eso estamos manifestando enfermedad y carencia, nos podemos atrincherar y reconocer que así como hemos creado eso, también tenemos el poder para destruir esa creación defectuosa que hemos hecho y que podemos hacerlo solamente a través de ese Cristo, de ese Espíritu de verdad, de modo que podamos poner en práctica esa ley del recto pensar y del recto sentir y así tener dominio de nuestro origen espiritual. Pasamos entonces a nuestra lectura bíblica que sustenta la clase del día de hoy, que como ustedes sabrán, por motivo de tiempo, nosotros no la vamos a leer y para que ustedes hagan su tarea en casita. La cita bíblica está en Mateo 18, del 21 al 35. Es muy larga, pero es la parábola del siervo despiadado, que creo que todos nosotros la conocemos. Pero yo le voy a ir parafraseando algunos versículos para que puedan tener todo en orden. Esta parábola empieza con una pregunta de Pedro hacia el maestro sobre cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano, que si 7 veces era suficiente, porque me imagino yo que Pedro pensaría que estaba siendo súper generoso cuando dijo que 7 veces, porque en aquel tiempo algunos rabí decían o enseñaban que 3 veces era el número suficiente para tú perdonar alguna agresión. Sin embargo, tremenda sorpresa para Pedro, porque ahí Jesús le confronta y le dice que hasta 7 veces 7. Quiere decir que no hay límites para perdonar, y de ahí surge la parábola del siervo despiadado. Ese siervo que debía a su señor 10,000 talentos, de acuerdo a los cálculos que hacemos de los talentos, eso eran como 6,000 denarios. O sea, que el hombre debía
como 60,000 denarios, y un denario era un salario de un jornalero. Si nosotros comparamos o lo comparamos con el salario diario de un hombre de 50 pesos, el siervo debía al Señor la suma como de 3,000 millones de pesos. Y eso fue lo que el Señor, el amo, le perdonó. Sin embargo, el mismo siervo se encontró al salir de ahí con otra persona que le debía 100 denarios. Usando la misma proporción, sacamos a conclusión de que este señor lo que le debían eran como 5,000 pesos. Y este malandro se negó a perdonar la deuda. Obviamente esto provocó un gran malestar en el amo y lo mandó a buscar y lo obligó a que le pagara la deuda a costa de la venta de toda su familia y de todas sus posesiones. Y de ñapa, por si acaso se lo encontraba poco, lo envió nada más y nada menos que a los verdugos para que hiciera trabajo forzoso. El maestro termina esta parábola diciendo: así hará mi Padre Celestial con vosotros, si cada día uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. En otras palabras, con la misma vara con que medimos, nos volverán a medir. Amigos, yo creo que en esta parábola el maestro nos recuerda dos leyes espirituales bien importantes. La primera el primero y el mayor mandamiento, que además de reiterar lo que nos enseñaba el Padre Nuestro: siembra y cosecha, o ley de compensación, recibirás lo mismo que demos. También nos enseña la ley de dar y recibir. Recibiremos en la misma manera en que demos. Nos enseña: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos enseña la regla de oro: haciéndole a otro lo que nosotros deseamos que hagan con nosotros. Porque Él quiso que lo perdonaran a Él, pero no fue capaz de perdonar al otro. Y vámonos a lo que dice el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. De modo, mis amigos, que perdonar es más que una actitud, es una actitud, porque la actitud tiene que ver con el comportamiento, pero la aptitud tiene que ver con el conocimiento. Es decir, si yo no asumo la actitud de perdonar porque soy más misericordioso que tú, sino más bien desarrollo la aptitud para perdonarte, reconociendo que el perdón es una necesidad de mi espíritu para lograr mi propósito divino como ser espiritual. Es una actitud indispensable para lograr el equilibrio y la armonía de las que hablábamos ahorita, tanto mental como físicamente. Por eso yo quiero resaltarle estos puntos que para mí son lo más interesante que encontramos en esa lectura complementaria que nos da el Señor Fillmore, y nos dice que Él nos habla de ese despertar de la conciencia, de ese despertar de la nueva raza, de ese salto cuántico que tú y yo tenemos que dar cuando aquellos que escuchan la voz del Espíritu. Porque cuando solamente escuchando la voz del Espíritu y despertando nuestra conciencia, es que tú y yo vamos a lograr que este cuerpo mortal se vuelva inmortal.
Por eso es tan importante, amigo, que nosotros escuchemos esa voz de ese Cristo divino y viviente que en nosotros mora, para que podamos dar ese salto cuántico y permitir que este cuerpo mortal se vuelva inmortal. Y ese salto cuántico solamente podemos darlo cuando nosotros despertamos nuestra conciencia y nos hacemos uno con la vida, con esa verdad, y podemos traer a manifestación esos cuerpos divinos y perfectos con el que tú y yo nacimos y que por ese erróneo pensar hemos maltratado y hemos enfermado. Lo que quiere decir que esto nos lleva a comprender, amigos, que la ley esto nos lleva a comprender la ley de la traslación física, lo que pasó con Elías cuando se fue en ese carro de fuego. Porque nosotros entendemos que esa traslación física, pensamos, creemos que solamente le puede ocurrir a Elías. Y nosotros tenemos que reconocer que no. Tenemos que considerar esto como yo diría que como una regla general. No la podemos considerar como un milagro o como un acto que solamente le puede ocurrir a Elías o que le pudo ocurrir a Elías. Porque recordemos que Dios no hace acepción de persona. Y si Dios no hace acepción de persona, así como le pasó a él, que pasó a otro plano con este cuerpo, lo que ocurrió para una persona en un momento determinado como Elías puede pasar a cualquiera de nosotros en este tiempo. Puede pasar ahora, otra vez, porque Dios no hace acepción de persona. Dios es un Dios de muerto, no es un Dios de muerto. Dios es un Dios de vivo. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo el Maestro Jesús. Solo tenemos que estar conscientes, tú y yo, y centrados en esa sustancia de vida para permitir que fluya, para que esas creencias erróneas de la cultura de la raza, como son el pecado, la enfermedad, la carencia, sean eliminadas de nuestra conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para terminar, quiero reforzarle o reafirmarle esto que nos dice el señor Firmón. Él dice que si nosotros dependemos de la conciencia del Espíritu, nuestro dominio será seguro y no vamos a tener que depender de la negación, como él nos recomendaba ahorita, que teníamos que usar la negación. Él dice que si nosotros nos hacemos conscientes de el dominio que tiene ese poder del Espíritu en cada uno de nosotros, vamos a estar seguros y no vamos a tener que depender de la negación, sino que sencillamente vamos a escuchar esa voz y vamos a obedecer ese mandato que nos va a decir: aquíétate y sabe que yo soy Dios, y esa obra se va a hacer. Es por eso, mis amigos, que nosotros tenemos que invocar el poder de la eliminación. Nosotros tenemos que declarar nuestra intención de eliminar esos pensamientos erróneos para dejar ir esa resistencia, para renunciar, para no batallar ante una aparente dificultad. Tú y yo tenemos que mantenernos firmes en ese momento en que estemos viviendo alguna situación retante, para poder lograr conscientemente que todo nuestro ser se armonice con esa presencia que es en cada uno de nosotros, con esa divinidad que es en cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros pasamos tiempo en el silencio y acudimos a nuestro interno ser, a ese ser mayor, se nos revelan las personas, los patrones de pensamiento y las conductas que estamos teniendo, que nos impiden, que no nos dejan
promover, que no nos dejan elevarnos, que no nos dejan permitir, que no nos permiten lograr obtener ese propósito divino que tú y yo tenemos que cumplir. Eso nos impide eliminar, nos impide soltar y dejar ir. Yo espero que esta clase le haya lo que hemos compartido, lo hayan podido, yo me haya podido dar a entender, para que le haya aclarado. Recuerden que tienen que leer sus clases para poder tener una información más amplia de todo lo que estamos haciendo. Pero para cerrar, yo quiero contestar el cuestionario y dice: ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a hacernos plenamente conscientes de la vida abundante, el complemento del perdón, de la redención y del pecado del error, para tener la victoria sobre la muerte y la tumba vacía. ¿Cómo nos comunicó Jesús que la verdad de que no hay poder ni realidad en el pecado? Él nos lo comunicó con la ley de la verdad, diciéndonos que la verdad es todo lo que existe, que la verdad es lo bueno, y que si el pecado fuera verdad, no podría ser perdonado y estaríamos sujetos a su condenación para siempre. También nos dice que qué sucede cuando nosotros entramos a esa comprensión de lo que es real. Él dice que se hace la luz en cada uno de nosotros y entendemos exactamente lo que dijo el Maestro cuando dijo: el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Porque en ese momento que nosotros se hace esa luz, nosotros tenemos la posición de liberar esos pecados de error de nuestra alma y de nuestro cuerpo, sacar esas enfermedades que son producto de ese, o son el efecto de ese pecado de error. ¿Qué hay en nosotros que puede discernir la diferencia entre la verdad y el error? El Hijo del Hombre. Eso que está en nosotros, el Hijo del Hombre en nosotros, es ese poder que tú y yo tenemos de diferenciar la verdad del error. Y cuando nosotros sabemos eso, podemos realmente mantenernos armónicos. Y en este momento yo quiero que hagamos esa afirmación. Cerremos nuestros ojos por un segundito y hagamos esa afirmación. La ley del Espíritu de verdad en Cristo Jesús me libera de la ley del pecado y la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libera de la ley del pecado y la muerte. De modo que tú y yo podemos regocijarnos en esa verdad de que no hay poder ni realidad en el pecado. Que el poder del yo soy eliminó mis pensamientos erróneos, mis pecados, y llenó ese espacio que quedó vacío, liberándome con una comprensión del amor liberador que es Dios. El poder del yo soy eliminó mis pensamientos erróneos y llenó ese espacio que liberó con la comprensión del amor liberador que es Dios. Y somos grandemente bendecidos cuando, sabiendo estas cosas, las hacemos. Recordemos, no preocuparnos, sino ocuparnos. Dios les bendice. Buenas tardes, mis amigos. Continuamos con nuestra segunda clase. Quise hacer un espacito para acomodarnos y pasar de la renunciación a la vida, aunque son dos poderes que están muy ligados. En su libro La Palabra Reveladora, el señor Fillmore define la vida como la expresión del ser que se manifiesta como ánimo, actividad y vigor. Que la vida y la sustancia son ideas de la mente divina. Él nos dice que la vida es el principio que se lleva a cabo o que lleva a cabo esas ideas, y la sustancia es la idea que recibe la acción. Quiere decir entonces que en el mundo físico, la vida es energía que pone todo en acción.
pero no es inteligente por sí misma, porque requiere del poder, de un poder que la dirija para de esa manera obtener los mejores resultados. Y ya ustedes vieron en alguna de las palabras de la carta sanadora de la señora Fillmore que ella lo dice, que necesita la vida, es energía, pero necesita de un poder que la dirija para poder llevar acción y obtener los mejores resultados. El señor Fillmore también nos dice que Dios, para darle al hombre un cuerpo que tuviera vida en sí mismo, tuvo que dotarlo de vida, que son esos órganos generativos que tú y yo tenemos. O sea, la vida se encuentra en esos órganos generativos. Sabemos que la vida no emana de la mente, que no es una cualidad psíquica o mental. Tampoco surge de lo físico, sino que va a lo físico. La vida es divina y su fuente está en Dios. El río de la vida está en la conciencia espiritual del hombre, y el hombre obtiene conciencia de ese río de vida, avivando su espíritu. Cuando el hombre, a través de la oración, de la meditación y de las buenas obras, hace contacto consciente con ese espíritu de vida, es bendecido con vida nueva y es revitalizado en mente y cuerpo. Toda raza o todo hombre necesita aceleramiento espiritual, necesita despertar su conciencia al principio de vida, el cual, como ya les dije antes, es un don de Dios porque está en la mente divina. El señor Fillmore nos enseña o nos señala el poder de nuestra palabra cuando nos dice que hablar de vida, de fuerza, de poder y de energía hará que la corriente de vida fluya a través de nuestro ser. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos. Para Jesús, la presencia de Dios era una presencia permanente, una llama de vida eterna que sentía o se sentía en cada célula del cuerpo y que lo hacía cada vez más vivo y lo limpiaba y lo purificaba hasta que se hizo perfecto. Eso fue Jesús, imagínense ustedes. Él dominaba su parte mental, su parte carnal o su parte física. Jesús fue quien abrió el camino para que todos, al igual que Él, lográramos la vida eterna. Cuando tú y yo permanecemos centrados en la verdad y avivamos la célula de nuestro cuerpo, le infundimos mentalmente en ella esa conciencia del Cristo divino y viviente, logramos nacer de nuevo. Transformamos nuestro cuerpo y levantamos energía de vida para que, tal y cual como lo hizo el Maestro Jesús en la resurrección. El siguiente paso que tú y yo tenemos que dar en la evolución divina es lograr espiritualizar el cuerpo. Y eso solamente lo hacemos a través de la ascensión, como hizo Jesús. Cada uno de nosotros tiene espérense un momentito aquí, tiene la seguridad de que la vida emana en cada uno de ellos.
ya sea cada uno de nosotros tiene una perspectiva realmente de la vida. A veces buena, a veces no tan buena. Todo es cuestión de como nosotros lo miramos, del cristal con que la miremos. Puede ser, una persona puede creer que la vida es limitada y que la muerte es el final y que las enfermedades son eventos naturales que tú y yo debemos sufrir. Sin embargo, otra persona puede creer o puede ver la vida como algo infinito, como algo continuo, que la salud es nuestro estado natural y que la vida es digna de celebrar. Tú y yo podemos perfectamente escoger cuál perspectiva vamos a usar para mirar la vida. Por ejemplo, Juan 10:10 nos dice, explica estas diferentes perspectivas de una manera que a mí me encanta. Él dice, el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso yo creo que el ladrón representa lo negativo, los pensamientos erróneos y limitativos que roban nuestras alegrías, que matan nuestra fe y destruyen nuestro gozo por la vida. Son aquellos que se aferran a esas ideas y creen que la vida es limitada y que se mide por años que vienen cayendo a nuestro cuerpo, que te envejecen, que te gasta, que te enferma y obviamente que te mueres. Pero está la segunda perspectiva o la segunda interpretación del verso bíblico que nos dice o que nos recuerda que la vida es eterna, que la vida es buena y que podemos ante todo centrarnos en esa abundancia de bien que Dios nos prometió. Esta versión es más constructiva, es una versión constructiva de nuestro poder de la vida, porque nos recuerda que la vida es un poder que no tiene fin, que es un legado infinito de Dios y que el cuerpo viene de la vida y la muerte no es más que una transición de una fase de expresión de la vida. Es un cambio de dirección cósmica, que la vida es eterna y es aquí y es ahora, que las formas de vida pueden cambiar, pero ante todo nuestra conexión con la vida es eterna. En otras palabras, como nos dice el poeta de Unity, Dile Freeman, él nos dice que nuestra vida no comienza al nacer, que no es de esta tierra. Y eso que tú y yo llamamos muerte no es más que el abrir y cerrar de una puerta. Eso sintetiza ese verso bíblico. Tú y yo tenemos el poder de vivir en abundancia. Tú y yo sabemos que podemos no ser capaces de controlar que pase lo que tenga que pasar, pero tú y yo sí tenemos el poder para permanecer centrados en la verdad de que la vida es buena y que somos bendecidos ante todo. Tú y yo tenemos la opción cada día de bendecir o de decidir sentirnos bendecidos, de decidir sentirnos agradecidos, de estar entusiasmados, de dar gracias ante todo y sobre todo. Tú y yo tenemos el poder de decidir ser felices y si así lo hacemos, vamos a ser grandemente bendecidos. Yo he decidido hacerlo, mas
yo reconozco que es tu vida y tú tienes la decisión de decidir cómo vivirla o cómo verla. Yo confío en que cada uno de ustedes decida sabiamente cómo vivir su vida, desde qué perspectiva van a ver su vida. La afirmación de esta clase, el Señor mismo nos dice que si hacemos esta declaración, esta afirmación todos los días, vamos a lograr que la vida aceleradora vamos a lograr acelerar nuestra vida y vamos a lograr despertar nuestra conciencia. Vamos a afirmar juntos: yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Mis palabras son aceleradas espiritualmente y vivas para siempre. Mis palabras son aceleradas y vivas espiritualmente. Estoy lleno de la vitalidad, del vigor y la salud de Jesucristo. Estoy lleno de la vitalidad, el vigor y la salud de Jesucristo. Cristo en mi vida, cada parte de mi cuerpo templo está lleno de vigor y la fortaleza de Cristo. Cristo es en mí y es vida. Cada parte de mi cuerpo templo está llena de vigor y de la fortaleza del Cristo. Eso es parte de nuestra clase de hoy. Pero yo quiero compartir con ustedes lo que Él nos dice en nuestra lectura complementaria. Él nos explica en nuestra lectura complementaria acerca de la vida, el Señor Fillmore, y nos dice que el hombre, siendo imagen y semejanza de Dios, es todo lo que Dios es. Que Dios es vida, por tanto el hombre también es vida. Que ahora bien, la esencia de la vida, como la vemos expresarse, es en todo hombre, no es lo mismo. O sea, Él nos dice que Dios es vida y que por tanto el hombre es vida, pero que la vida en su esencia, o la vida como nosotros la vemos expresarse en el mundo, no es lo mismo. Cuando el hombre material ve las cosas vivas, cree y afirma que eso es vida, pero realmente las cosas que están vivas no son la vida, sino que son evidencias de la vida. El hombre no puede dar ni quitar vida, pero se convierte en enemigo de la vida cuando la destruye. El hombre solamente puede ver la vida detrás de lo vivo, y cuando siente la vibración de la vida dentro de sí, y eso solo puede lograrlo cuando se deshace de esa conciencia adánica, de su conciencia material, cuando se unifica con la conciencia crística, solo así puede lograr y reconocer la naturaleza de aquel cuya imagen y semejanza es. Se lo aplatano, se lo digo en otras palabras. El hombre debe volverse obediente al Espíritu de Dios en él, para que esa imagen y esa semejanza que es en cada uno de nosotros brille y pueda ocupar el lugar que le corresponde en la casa del Padre. Eso es lo que yo quiero decir. Se lo aplatané y se lo aclaré, ¿cierto? Chévere. Todos nosotros tenemos la vida eterna que es Dios, pero no se vuelve nuestra hasta que no comprendamos conscientemente que es así. Y eso implica que hasta que tú y yo no sostengamos
no nos mantenemos de manera consciente, como lo hizo Jesús, en esa vida eterna que es en cada uno de nosotros. Porque la vida eterna significa estar eternamente consciente de la vida, de la plenitud y de la creencia de que la vida no puede ser abandonada, no puede ser destruida, que no puede, cuando nosotros nos hacemos conscientes de esta verdad. Es por eso que es necesario que tú y yo alimentemos nuestros pensamientos con esa verdad de que la vida no puede abandonar el cuerpo, que tenemos que agarrarnos de ese pensamiento de que Dios es vida y que los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, deben hacerlo en conciencia de vida, es decir, en espíritu. Porque para nosotros poder construir esa conciencia de vida, debemos conectarnos con esa corriente de vida. Para hacerlo, el primer paso que tenemos que dar es saber que Dios es vida abundante y eterna. Y el segundo paso es hacer conexión con esa vida, declarando nuestra unidad con ella. Por eso es que tú y yo debemos ir mentalmente a ese lugar espiritual para reconocer ese yo soy como nuestra verdadera identidad y hacer contacto con ella para poder nacer de nuevo a esa vida. La pura vida de Dios fluye en nuestras conciencias, en la conciencia del hombre, a través de ese cuerpo espiritual. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús nos enseñó que la única forma que tú y yo tenemos para redimirnos a esa verdad es incorporando el gran yo soy a nuestra conciencia. Tú y yo no podemos encontrarla fuera de nuestra conciencia. Solamente podemos manifestar la vida que Dios es cuando actuamos desde esa vida divina que es en cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de reconocer que somos los dueños de todas las fuerzas de nuestro ser. Que por medio de nuestro pensamiento nosotros nos introducimos a esa verdad en cada parte de nuestro cuerpo, a esa fuente de energía divina que está formada por esas ideas, y el hombre entra a esa corriente cuando entra a esa unión con ella. Tú y yo tenemos que recordar que el cuerpo es el fruto de la mente, que por tanto debemos hablarle a nuestro cuerpo como si fuera material, pero tenemos que verlo como algo puro, como algo santo y como algo inmaculado. Debemos hablarle como que es material, pero tenemos que verlo como algo puro, como algo santo y como algo inmaculado e inmortal. ¿Ok? Porque la vida más alta que existe, como el alma de Dios, la conocemos cuando nos apropiamos de la verdad de que somos los hijos de Dios. Quiere decir esto que cuando nosotros reconocemos la vida más pura que existe como el alma de Dios, la conocemos solamente cuando tú y yo nos apropiamos de esa verdad de que somos los hijos de Dios. ¿Ok? La cita que ampara esta clase de hoy la encontramos en Juan 4, del 9 al 28. Pero es Jesús y la samaritana. Como ustedes ven, es una cita muy larga, pero Jesús y la samaritana no es otra cosa que la comunión entre el alma y el Cristo. Yo les voy a decir algunos versículos para ver
si el tiempo nos da. Ustedes saben que en los tiempos de Jesús, los judíos, después de mucho tiempo de haber regresado del exilio, se consideraban a sí mismos como descendiente puro de los hijos de Abraham y de Jacob, y no querían asociarse con los samaritanos, quienes para ellos era una raza mixta. Mientras la mayoría de los judíos hacían lo que podían para no entrar, no tratarse con los samaritanos, entre otras cosas, no cruzar el río Jordán, Jesús deliberadamente fue a Galilea por Samaria, nada más y nada menos que por Samaria. Allí Jesús y sus apóstoles se encuentran con una mujer samaritana en el pozo de Jacob, y el encuentro entre Jesús y la samaritana comienza. Y ahí es donde nosotros decimos en Unity que comienza el encuentro entre el Cristo y el alma. Aquí nosotros encontramos varios puntos importantes a resaltar en ese encuentro entre Jesús y la samaritana. Cuando nosotros interpretamos esta circunstancia metafísicamente, vemos que se nos muestran unas etapas para esa comunión espiritual entre el alma y el cuerpo, y el Cristo, perdón. Los judíos, como les decía, no querían asociarse a ellos porque lo consideraban una raza mixta, pero espiritualmente Samaria representa una conciencia mixta, en parte mundana y en parte religiosa, una dualidad que produce un estado mental confuso. Mientras que los judíos se consideraban una raza pura y por tanto no se podían mezclar. En nuestro despertar espiritual todos pasamos por Samaria, pero debemos dejar que nuestro Cristo sea el que nos guíe en ese recorrido. Cuando Jesús le ofrece agua viva, como lo vamos a ver en los versículos del 9 al 15, la mujer samaritana se sorprende porque Jesús le habla y le pregunta cómo es que un judío habla con una mujer samaritana. Esto nos dice que cuando el Cristo pide al alma que le dé vida, que lo exprese, el alma pone en duda si merece tal honor. Jesús le responde a la mujer diciendo que si ella hubiera sabido quién le hablaba, ella le hubiese pedido agua a él y le hubiese dado agua viva. Metafísicamente estamos hablando de que el agua viva es la puesta en marcha de esa energía de vida que fluye en nosotros cuando nosotros acudimos al Cristo como nuestra fuente de vida. La mujer samaritana le pregunta entonces a Jesús cómo hubiese él sacado el agua siendo el pozo tan profundo y él no tenía un cántaro. Entonces ella duda de él, preguntándole si él era mayor que Jacob, que les dio el pozo del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados. Y Jesús le responde que cualquiera que beba de esta agua va a volver a tener sed, pero que el que beba del agua que él le va a dar no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será el agua de la fuente del que salta la vida eterna. Jesús se está refiriendo a aquello en nosotros que es una fuente infinita de vida. El agua o vida es ofrecida por el Cristo. No es solo vida en sentido ordinario de la vida diaria o energía necesaria para ir de una experiencia a otra, sino la vida en su sentido más amplio y más profundo, de la cual tú y yo obtenemos una fuente ilimitada de inspiración divina, ese gozo abundante. La mujer samaritana, en cambio, le responde a Jesús: entonces, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga más a sacarla. Metafísicamente, esta interacción explica
que nuestro Cristo interior nos dice que tenemos acceso a la fuente infinita de vida abundante. ¿Qué queremos ver aquí? En este proceso, tú y yo vemos que la samaritana representa esa alma que está viviendo el proceso de esa confusión, de esa dualidad del mundo y la religión. El pozo de Jacob, la tierra, el mundo. El judío, esa parte espiritual. Jesús, el Cristo, que la guía y la enseña en el proceso que va diciéndole que está destinada a nutrirse de una fuente más elevada. Jesús le pide a la samaritana agua. Eso nos indica que la vida espiritual no está limitada a unos sí y a otros no. En el versículo 15 nosotros encontramos que la confusión del alma que atraviesa la samaritana la vemos con las preguntas a sus dudas. Cuando ella dice, no tienes con qué la vas a sacar, de dónde obtendrás el agua viva. Esto nos quiere decir que su atención estaba centrada solamente en lo material, tal como lo hacemos nosotros cuando estamos en ese estado de conciencia, cuando queremos interpretar las cosas espirituales con nuestro intelecto. Jesús entonces le ofrece el agua viva. Espiritualmente esto representa esa inspiración espiritual que tenemos, esa receptividad que tiene la samaritana cuando le dice dame de esa agua. Es al escuchar a Jesús, eso nos demuestra que nuestro interés que nosotros tenemos cuando queremos recibir esa información espiritual que se nos está ofreciendo. Jesús le dice a ella en el versículo 16 y 18, Jesús le dice que cuando le pide que llame al esposo, cuando ella le responde que no tiene marido, Jesús le dice, bien dice que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y ahora tienes, el que tiene no es tu marido de verdad. Entonces, en esta declaración Jesús enfoca el tipo de vida que la mujer ha vivido y que la había hecho aislarse de la comunidad. Pero Jesús no la juzga. En lo que él decía, solo reconocía los hechos, haciéndole saber a la mujer que ella no tenía nada que esconder ni nada que temer. Jesús enseña la veneración verdadera a la mujer samaritana. En el versículo 19 le dice, Jesús le responde, Señor, me parece que, ella le dice, Señor, me parece que tú eres el profeta. De modo que metafísicamente esto representa el alma que reconoce y acepta la inspiración y el discernimiento de que el Cristo les revela a ella. O sea, el Cristo les revela en ese momento la verdad. Pero ella no se detiene allí. Ella continúa en el versículo 20 para saber cuál es el mejor lugar para venerar, para adorar. Y se refiere a que cuando nosotros nos entregamos completamente a Dios con amor y sentir todo ese poder, toda esa belleza de Dios en ese ofrecimiento. Metafísicamente eso representa cuando el alma desea saber más para alcanzar esa experiencia maravillosa que nos da cuando nosotros adoramos. Vamos a la montaña, a ese sitio que nuestros antepasados veneraron de acuerdo a sus viejos hábitos. Nosotros vemos en Jerusalén ese sitio donde podemos predicar la palabra de ley, venerar de acuerdo a lo que es correcto o lo que es justo. Pero ambos son modos buenos para venerar. Y es así como nosotros llegamos a ese estado, es así como nosotros nos damos cuenta cuando vamos más allá. En el capítulo 20 y 24, antes nos dice que antes de nosotros estar armonizados con el Espíritu de Dios en nosotros, en esos lugares para
adorar nos parece determinante y nos separamos en conciencia de Dios porque no estamos seguros de que estamos ubicados en el lugar perfecto o en el lugar determinado. Por eso es que no es tan importante el lugar donde nosotros nos encontremos. Nosotros es la actitud que tenemos que tener de reconocer la omnipresencia de Dios. Cuando nosotros tomamos conciencia de esa omnipresencia, lo conocemos a Él tal como es y nos hacemos uno con Él. Nos reconocemos uno en nosotros. ¿Por qué? Porque venerar a Dios en espíritu y en verdad significa metafísicamente amar a Dios con toda nuestra esencia, con toda nuestra vida, sin ocultar absolutamente nada. Es un mensaje que nos indica que nuestra comunión amorosa con Dios no depende de las acciones, de las circunstancias o de las situaciones externas, sino que puede ocurrir en cualquier momento en que tú y yo escojamos hacerlo, en que tú y yo acudamos a Dios en esencia, en nuestro ser. La mujer admite que esperaba la llegada del Mesías que le iba a revelar todo. Y cuando ella escucha las palabras de Jesús, la samaritana sospecha que Él es el Mesías, que Él es un profeta. Y esa es la primera revelación que Dios da de su verdadera, que Jesús da de su verdadera identidad. Porque recordemos que la palabra Mesías viene del hebreo que significa ungido, consagrado. Metafísicamente se refiere a nuestra naturaleza sagrada, el ungido consagrado que está en cada uno de nosotros, el Cristo. Proclamar, como ella dice, viene a proclamar, viene a anunciar, a declarar. Metafísicamente está hablando de cuando el Mesías viene a proclamar todas las cosas. El Cristo en nosotros nos muestra todo lo que nosotros somos y al hacerlo nos despierta a esa plenitud humana, divina en cada uno de nosotros. Por eso el poder de cada aspecto que nosotros mismos podemos reconocer nos llena de gozo, nos llena de plenitud. De modo que Jesús, al identificarse con el Mesías diciendo yo soy el que habla, está representando metafísicamente ese Cristo en nosotros, identificándose como nosotros, expresando nuestros aspectos humanos, pero como divinos. Y es ahí donde tú y yo tenemos que reconocer, como nos dice el Señor Firmo, que cuando nosotros vivimos, Él nos define la renunciación como ese proceso de dejar ir los pensamientos viejos para que los nuevos aparezcan. También nos está diciendo que la vida es una expresión del ser que se manifiesta como ánimo, vigor y actividad, como esa energía que pone en acción. Por eso es que es tan importante que la renunciación y la vida van de la mano. Cuando nosotros unimos estas dos facultades, estamos hablando de vida abundante. Porque en la primera parte vimos que el Señor Firmo nos dice que la renunciación es el proceso de dejar ir esos pensamientos erróneos. Y nos está diciendo ahora que la vida es esa expresión del ser que se manifiesta como ánimo y vigor. Si yo junto la renunciación con la vida, estoy hablando de vida abundante. Y cuando yo hablo de vida abundante, hablo de vida regenerada, de vida eterna. Y si me apoyo, como les decía al principio, en esa cita de Juan 10:10, de que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, tenemos que reconocer que tener una vida abundante es tener una vida libre de pensamientos angustiantes y perturbadores, una vida que nos muestra esa naturaleza armónica con esa armonía entre la naturaleza espiritual y la naturaleza espiritual. Vamos a reconocer que la cultura de la raza y esas creencias que hemos heredado de ella nos han hecho creer que la vida abundante no existe, que solamente existe en esa promesa de Jesús.
pero tú y yo sabemos que la promesa de Jesús, que las promesas de Dios son siempre amén. Entonces, cuando nosotros reconocemos esa vida abundante, esa vida plena, materialmente, es solo un aspecto de la vida. Que el que le gusta la buena vida es solamente un aspecto de esa vida. Al que le gusta bailar, cuando está bailando se siente que está en la vida, al igual que al que le gusta dormir, al que le gusta pasear. Pero cuando nosotros empezamos a redescubrir la verdad de lo que significa la vida abundante como divino, vamos a comprender que eso que disfrutamos es solo parte de esa vida abundante. Porque nosotros como cristianos practicantes reconocemos que la vida abundante implica mucho más que vivir cómodamente haciendo lo que nos gusta cuando nos gusta. Eso implica vivir una vida a pesar de las circunstancias, a pesar de los retos, a pesar de confiar en esa divinidad, pase lo que pase, sin olvidar que nunca estamos fuera de las manos poderosas y amorosas de Dios. Entendemos que la vida abundante significa una póliza de seguro contra sufrimiento y adversidades. No. Una vida abundante significa creer y confiar que siempre Dios está al control, que cualquier evento en que llegue a nuestra vida es algo pasajero, que nuestra vida es un evento espiritual, que no importa lo que esté pasando, nosotros tenemos que disfrutar la vida. Esto implica que debemos ir a Dios para tener una vida abundante, que nosotros tenemos que migrar hacia adentro y reconocer que el que vive dentro de nosotros es uno con nosotros y reconocerlo ante cualquier situación. Reconocer a Dios en todo lo que nos pasa para saber que estamos viviendo una vida abundante. Que esa vida abundante es una actitud y es una confianza de entrega total a Dios. Y que cuando nosotros reconocemos eso, somos grandemente bendecidos. Porque estamos liberando, estamos perdonando, estamos eliminando, estamos comprendiendo y estamos participando de manera activa y consciente, unificada a esa nueva raza, guiado por la paz, la armonía, la felicidad y la abundancia. Que no hay nada que resistir, que no hay nada que cambiar, porque nuestro único compromiso es mantenernos centrados en la verdad de que el fluir con la vida que es Dios, que no nos llevará a ningún otro lugar donde la presencia de Dios no pueda estar con nosotros y no sea una con nosotros. Y somos grandemente bendecidos cuando aceptamos esas cosas y las ponemos en práctica. Dios les bendice rica y abundantemente. Espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí. Dios les bendice. Antes de irnos, quiero dejarle nuestra oración de protección para cada uno de ustedes. Vamos a reconocer que aquí ahora la luz que es Dios les rodea, el amor que es Dios les envuelve, el poder que es Dios les protege. Protege a sus seres amados, al planeta Tierra y sus habitantes. Donde quiera que estamos, donde quiera que vamos, Dios es con nosotros. Dios les bendice rica y abundantemente. Hasta luego. Es tu paz la que llena mi corazón, es tu amor lo que inunda todo mi ser. El plan divino está en mi proceder, ya no hay angustia, Dios me ha de sostener. El plan divino está en mi proceder, ya no hay angustia, Dios me ha de sostener. No me preocupo, solo me ocupo, Dios está a cargo, todo está bien. No me preocupo, solo me ocupo, Dios está a cargo, todo está bien. Es
Es tu luz la que alumbra mi soledad. Es tu luz que me llena de tu bondad. Camino sin temor, camino con amor. Dios está siempre presente en mi pensar. Camino sin temor, camino sin cesar. Dios está siempre presente en mi pensar. No me preocupo, solo me ocupo. Dios está a cargo, todo está bien. No me preocupo, solo me ocupo. Dios está a cargo, todo está bien. ¿Y entonces estás preocupada? No, no me preocupo. ¿Seguro? Todo está bien. Yo no me preocupo. No, yo tampoco. Pues no me preocupo. No nos preocupamos. No me preocupo, solo me ocupo. Dios está a cargo, todo está bien. No me preocupo, solo me ocupo. Dios está a cargo, todo está bien. Preocuparme no tiene ya más razón. Ocuparme es siempre la solución. No puedo agregar minutos al reloj. Llegando el tiempo, voy a tomar acción. No puedo agregar minutos al reloj. Llegado el tiempo, voy a tomar acción. No me preocupo, solo me ocupo. Dios está a cargo, todo está bien. No me preocupo, solo me ocupo. Dios está a cargo, todo está bien. No me preocupo, solo me ocupo. Dios está a cargo, todo está bien. No me preocupo, solo me ocupo. Dios está a cargo, todo está bien. ¿Estás preocupada? No, no estoy preocupada. ¿No te preocupas? No, todo está bien. Si tú no te preocupas, No. yo tampoco. No, todo está bien. No me preocupo. Todo está bien. Dios está a cargo. Sí, Dios está a cargo. No me preocupo. No, para nada. No me preocupo. No, no me preocupo.